Romanos capítulo 3, versículo 28. Capítulo 8, versículo 28. Ya lo estaba llevando por otro lado. Vamos a leer este versículo 28. Vamos a ponernos de pie para reverencia a la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y a la letra dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver mi palabra de oración. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre Eterno, he leído su santa y bendita palabra, mi Dios querido. Yo le vengo aclamando en esta hora, Padre, que sea usted, mi Dios, tomando el control, el poder en este lugar, mi Dios amado. Llene este vaso, límpielo, purifíquelo, Señor amado. Sea usted hablando, Señor bendito. Sea usted, mi Dios, ministrando, Espíritu Santo, esta palabra santa, mi Dios. Envíe esa palabra revelada, hable nuestra vida, nuestros corazones. Venga exhortando, limpiándonos por su palabra. Venga usted bendiciéndonos, Señor. Denos la fuerza por su palabra para seguir adelante, Señor. Levántenos, Señor, restáurelos con su palabra, mi Dios amado. Yo le ruego en esta hora, Rey bendito, que sea usted, mi Dios amado, entregando la bendición a cada uno de mis hermanos. Queremos escuchar su palabra, su consejo, Padre. Aquí estamos para recibir su palabra, mi Dios. Quite toda palabra humanamente hablando de mis labios, que sea solamente la voz de su Espíritu Santo, mi Dios eterno. Limpia los aires, reprenda toda oposición, toda fuerza del enemigo, todo lo que venga en contra de esta palabra, sea usted desvaneciéndolo, mi Dios. Se lo pide en el nombre de Cristo Jesús. Declaro los aires limpios, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano, pero glorifique al Señor con esas palmas. Glorifique al Señor. Él es digno de la alabanza, Él es digno de la adoración, de la exaltación. Es lo único que le podemos dar alabanza al Señor. Hemos leído esta palabra en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo hablando a los romanos, y él les hablaba esta palabra, consolándolos a ellos, pues, y dándoles la certeza que verdaderamente cuando nosotros agradamos a Dios, pero lo más importante que el apóstol Pablo estaba enfatizando a los romanos es el amor a Dios, mi amado hermano. Tener el amor a Dios, porque verdaderamente el amor es el que nos va a llevar al tercer cielo. El amor a Dios es que a nosotros nos va a impulsar verdaderamente a no dejar al Señor, porque cuando una persona ama, yo le digo que por medio de ese amor hace sacrificio, hace cosas imposibles por estar con el ser amado. Entonces el apóstol Pablo hacía énfasis en el amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque así como hoy en día, en ese tiempo, el amor se estaba perdiendo. Hoy en día vemos que la iglesia, mi amado hermano, está perdiendo el amor. El oro está perdiendo el brillo. El oro verdaderamente se está ennegreciendo, mi amado hermano, por causa de la maldad de esta tierra. Y Jesucristo dijo en el libro de Mateo 24, capítulo 24, versículo 12, dijo el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Allá en el libro de Apocalipsis le dice a Juan, oiga bien, cuando le viene él hablándole de las 7 iglesias que estaban en Asia, y a cada una le vio una tacha en aquella iglesia, porque no estaban llevando verdaderamente la palabra como él había puesto. Porque cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, él dejó mandamientos para los apóstoles, él dejó también este evangelio para que nosotros lo guardáramos. Pero ahí el Señor viene y le habla a Juan y empieza a hablarle acerca de las 7 iglesias que estaban en Asia. Pero había una iglesia, mi amado hermano, en el capítulo 2 de Apocalipsis, y esta iglesia es la iglesia de Éfeso, y le dice, porque verdaderamente le dice, has trabajado arduamente,
no has negado mi nombre, le dice el Señor, pero tengo algo en contra tuya. Tengo algo en contra tuya, le dice Éfeso, por cuanto has dejado tu primer amor. Esta iglesia verdaderamente tenía trabajo. Esta iglesia tenía verdaderamente búsqueda, mi amado hermano. Esta iglesia se esforzaba por agradar a Dios. Pero ellos no se estaban dando cuenta que el amor a Dios estaba disminuyendo. El amor a Dios se estaba apagando en ellos. Y el Señor le habló por medio del apóstol Juan y le dijo: porque has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor, le dice. Mire, allí verdaderamente esta iglesia parecía que estaba viva, parecía que estaba ferviente en el espíritu, parecía que estaban trabajando arduamente, pero ellos estaban descuidando algo tan importante que Jesucristo dijo de que era uno de los grandes mandamientos que nosotros teníamos que cumplir: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, mi amado hermano. Y si usted y yo no tenemos el amor a Dios, pidámosle ese amor, porque Él derrama ese amor por medio de su Espíritu Santo, conforme le dijo a los romanos en el capítulo 5, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Pero el problema es que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, mi amado hermano, el amor de Dios viene hacia nosotros, porque el Espíritu Santo es amor. El problema es que muchas veces los afanes, la situación de las tribulaciones, ese amor poco a poco se va enfriando. Entonces el Señor le hablaba ahí en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: porque tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Estaban descuidando esa entrega que al principio ellos tenían, mi amado hermano. Ellos ya no estaban haciendo las cosas con amor, sino por compromiso. Digamos que los privilegios quizás que estaban efectuando ellos, los cargos que tenían, los hacían como un trabajo de compromiso, como cuando usted va a trabajar porque sabe que le tienen que pagar, pero no lo está haciendo con anhelo, con deseo, con entusiasmo. Como cuando al principio le dan un trabajo, usted entrega verdaderamente al trabajo, porque ese trabajo verdaderamente usted lo anhelaba y le entregaron ese trabajo y usted comienza a trabajar bien en ese trabajo. Pero cuando pasa el tiempo parece de que eso se va enfriando, ya solo es compromiso, ya solo es reclamo, ya esto no me parece. Pues así estaba la iglesia al principio, cuando anhelaba que servirle al Señor, cuando la iglesia estaba en esa búsqueda: yo quiero predicar la palabra, me imagino que decía, yo quiero cantarle la alabanza al Señor, yo quiero verdaderamente servirle al Señor. Y cuando ellos estaban en esa búsqueda, estaban en una entrega, en una búsqueda, mi amado hermano, yo me imagino en ayuno y oración. Pero cuando tuvieron aquel privilegio, mi amado hermano, ellos se enfriaron, ellos se confiaron: ya tenemos lo que queremos, ya el compromiso que tenían, el privilegio, ellos no lo estaban haciendo verdaderamente para agradar a aquel que se los había entregado, sino que aquel privilegio, quizás me imagino yo, solamente lo estaban ejecutando y lo estaban haciendo solo por un compromiso. Es bien diferente cuando usted da algo con amor, cuando usted da el servicio para Dios con amor. Es bien diferente cuando usted lo hace solamente por un compromiso, sale de aquel compromiso y ya. Entonces el Señor aquí le hablaba, el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo, hablaba a los romanos y le dice: sabemos que a los que aman a Dios, oiga bien, son a los que aman a Dios. Este versículo mucha gente lo tiene hasta de memoria. Este versículo lo ponen como un escudo. Este versículo lo ponen como un amuleto, mi amado hermano, porque ¿quién no quiere ser bendecido? Pero mire, lo principal para escudriñar la palabra, sabemos a quiénes es que verdaderamente le estaba hablando el apóstol Pablo, y dice: sabemos que a los que aman a Dios. Ahí hay una coma. Él se detiene, como quien dice: mediten. ¿A quiénes? A los que aman a Dios.
haga bien. A ellos son los que todas las cosas le van a salir bien. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe usted que usted fue llamado por amor a su alma? Porque la Biblia lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, es por amor que Él mandó a su Hijo unigénito. Es por amor que usted tiene la salvación. Por amor a esta humanidad que no fuera el castigo eterno. Por amor el Señor mandó a su Hijo a rescatar a esta humanidad. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Mire el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por el amor, mi amado hermano. El Señor nos amó antes a nosotros. Ese amor tiene que brillar en cada uno de nosotros. No se tiene que opacar, mi amado hermano, sino que ese amor tiene que brillar, que se refleje en nuestro rostro ese brillo que verdaderamente nosotros le buscamos por amor. Y dice, a los que conforme a estos, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, mi amado hermano, yo siempre le he dicho que Dios lo ha traído con un propósito grande de bendición. Dios, si podemos ver por las Escrituras, los llamados de Dios. Cuando Dios llamó a David, dice la palabra del Señor que este varón fue llamado desde el vientre de su madre, desde que antes que David naciese, Dios ya había visto para él. En el Salmo 139:16 dice David, porque mi embrión vieron tus ojos. Oiga bien, ni siquiera estaba formado David en el vientre de su madre, era un embrión apenas. Un embrión. Y allí David le dice, porque tus ojos vieron mi embrión. Mire, cuando David estaba en el Espíritu, podemos nosotros discernir esta palabra santa, porque verdaderamente dice, por cuanto el Señor vio a David desde antes de que se formase en el vientre de su madre, y todas aquellas cosas fueran escritas en tu libro, le dice. ¿Qué estaba diciendo David? Que ya Dios, antes de que David naciera, ya estaban escritas en el libro de la memoria que David iba a ser rey. Ya estaban escritos en ese libro. Y dice que se cumplieron sin faltar ninguna. Oiga bien, usted y yo tenemos un llamado desde el vientre de nuestra madre, mi amado hermano. Es ahí cuando Dios vio a usted, porque quien lo formó fue el Señor. Y con el propósito que Dios lo formó, es con un propósito de que su gloria se manifieste en su vida y en mi vida. Y David ni siquiera se daba cuenta que él iba a ser como un niño normal, nació. Él no tenía idea que él iba a ser rey. Oiga bien, hay cosas, hay misterios que uno desconoce los llamados, mi amado hermano, y cuando dan alumbramiento el enemigo se va a oponer para que eso no se efectúe. ¿Cuántos ministerios se pierden? Porque muchas veces el enemigo arrebata esas bendiciones. Dice la palabra del Señor de que Saúl fue levantado como rey, pero Saúl no amó a Dios. Saúl nunca se interesó por la presencia del Señor. Saúl nunca quiso obedecer la palabra del Señor, pero él fue llamado para ser el rey de Israel, era el primer rey de Israel. A veces, mi amado hermano, Dios en su gran misericordia hace el llamado a cada uno de nosotros, nos prepara, nos pone en lugares altos, nos pone en sillas de príncipe, dice Eclesiastés. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestado, que Dios es real en nuestra vida. Y muchas veces nos tenemos en poco, porque muchas veces siempre el enemigo va a usar
la boca de alguien allá afuera en el mundo. No, eso no es posible. ¿Cómo va a ser que esa mujer va a tener ahí esa congregación? ¿Cómo va a ser eso? Mire, mi amado hermano, el enemigo va a hablar cuanta basura, porque él es padre de toda mentira. Pero cuando yo verdaderamente le he creído al Señor, yo me mantengo en ese lugar. Porque verdaderamente cuando Dios hace el llamado, Dios respalda, Dios capacita y envía verdaderamente. Y dice la palabra que Saúl, él nunca se interesó. Y sabe usted que el que no ama no obedece. Saúl no obedecía. Dios le dio oportunidad para que él se mantuviera el reinado, pero él no obedecía la voz de Dios. Él no obedecía la palabra de Dios. Y cuando verdaderamente nosotros no amamos, cuando no tenemos amor, no podemos obedecer. Cuando nosotros amamos a alguien, nosotros obedecemos todo lo que aquella persona está mandando. Nosotros somos obedientes, por amor obedecemos. Pero dice la palabra del Señor de que este varón nunca obedeció y él perdió el reinado. Así podemos ver muchos casos. Podemos ver también como verdaderamente hombres que también se mantuvieron en el llamado de Dios, como Jeremías. Dice la palabra del Señor que Jeremías, este varón, dice que él en el principio quería rehusar ese llamado, como todos nosotros tenemos los temores, mi amado hermano. Siempre hay el temor, pero cuando Dios da una palabra, Dios va a cumplir esa palabra en cada uno de nosotros. Antes de que te formaste, dice la palabra, le dijo a Jeremías, yo te conocí antes de que te formase. Mire, antes de que se formase, ni se había formado y ya Dios la había conocido. Ya Dios la había conocido, porque ya Dios tenía para él el ministerio de profeta, porque lo iba a levantar como profeta de las naciones, y él iba a ser profeta de las naciones. Oiga bien, aunque Jeremías se quería negar aquel llamado, pero sí se cumplió, fue vituperado y se cumplió, porque Jeremías verdaderamente en un momento de tribulación, de angustia por las afrentas, por la palabra de Dios que él era afrentado, dice la palabra del Señor que él dijo en su corazón, ya no más hablaré más en nombre de él. Ya no quería profetizar, ya no quería hablar el profeta Jeremías, ya no más hablaré de él, decía él. Mas sin embargo había un fuego que ardía en mis huesos dentro de mí, dice Jeremías, y no lo pude resistir. Y es ahí como Jeremías se dio cuenta que no es algo fácil, de que nosotros podemos decir, no, yo ya no quiero hacer esto. Es que hay algo que quema, que es su Espíritu Santo. Es ese llamado que quema dentro de nosotros. Me seduciste y fui seducido, oh Jehová, le dice Jeremías. Más fuerte fuiste que a mí, me venciste. A veces cuando nosotros vemos la decadencia, las tribulaciones, las afrentas en el ministerio, a veces ya no queremos seguir como Jeremías. Pero es ahí cuando viene la fuerza del Señor. Déjalo en mis manos, dice, yo trataré. Y así podemos ver nosotros. Salomón fue otro que perdió el amor de Dios. Salomón, rey de Israel, oiga bien, Dios lo levantó, le dio gran sabiduría, y le dijo el Señor a Salomón, conforme la ley que entregó a Moisés, le dijo que no se uniera a las mujeres extranjeras. Pero dice que Salomón amó, dice, además de la hija del faraón, porque él se casó con la hija del faraón, una mujer que no era del pueblo de Israel. Y dice que Salomón amó a la hija del faraón, además de la hija del faraón, amó a la Cetea, a la de Amón, a la de Sidón y a todos aquellos pueblos que eran idólatras, eran pueblos paganos. Él tomó mujeres de esos pueblos cercanos, cuando a él se le había mandado que él no tenía que llegar hacia ellas, ni ellas tenían que venir hacia él. Porque no es lo mismo, mi amado hermano, que usted busque una mujer a que la mujer venga a usted. Y si Dios le ha dicho, no te es lícito meter
no lo tiene que hacer. Pues Salomón se metió con todas esas mujeres que eran paganas, de los pueblos paganos. Salomón tuvo muchas mujeres. Y él verdaderamente, el Señor no quería que se envolviera con un pueblo ajeno al pueblo de Israel, porque ciertamente harán desviar tu corazón, le dijo. Por eso el Señor muchas veces, apártate de eso, porque tu corazón va a ser desviado del amor de Jehová. Y eso fue que esas mujeres desviaron a Salomón de los mandamientos del Señor, de la obediencia al Señor, del amor hacia Dios. Estas mujeres dicen que ellos hicieron lugares altos, hacían sacrificios a sus ídolos, y dice que ellos quemaban incienso, y Salomón se unió a esas mujeres con amor. Y Salomón dice que también adoraba a los dioses paganos de esas mujeres. Y se enojó Jehová contra Salomón. Y vino el Señor, vino Jehová y habló a Salomón por sueño. Y le dijo: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mis mandamientos ni mis palabras, romperé de ti el reino. Oiga bien, no era que se lo iba a quitar, es que lo iba a romper. Usted y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros tenemos un reino inconmovible, mi amado hermano, que Dios nos ha hecho partícipe a cada uno de nosotros, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Salomón le dijo: romperé de ti el reino, pero no lo romperé en tus días, sino en la mano de tu hijo, que es lo que más queremos nuestros hijos nosotros. Y fue así como Salomón verdaderamente se desvió por las mujeres que vinieron, y él dice que tuvo 1000 mujeres. Este varón sabía que no tenía que tener tantas mujeres, porque la ley de un rey era que no tenía que tener muchas mujeres. Pero este varón ya se había apartado de la obediencia y el temor de Dios, porque el amor de Dios se había apartado. Ya el amor lo había dado a las mujeres. Él se envaneció, me imagino, con la sabiduría que Dios le dio. Tengamos cuidado cuando Dios nos entregue las bendiciones y no nos vayamos a envanecer y se nos olvide de dónde vino aquella bendición, mi amado hermano. Pidámosle al Señor que nos dé ese amor si estamos careciendo del amor a Dios, porque el amor a Dios a nosotros nos va a fortalecer, el amor de Dios es el que nos va a dar la fuerza para resistir los días malos. El amor a Dios es el que nos va a vencer todos los obstáculos. Cuando usted y yo tenemos amor para Dios, no hay nada, mi amado hermano, difícil. Nosotros a veces ponemos difícil las obras del Señor, ponemos difícil muchas veces servirle al Señor porque no hay amor en nuestros corazones. Pero cuando nosotros amamos, verdaderamente nada es difícil. Cualquier sacrificio que nosotros hacemos, cualquier entrega que nosotros hacemos, lo hacemos con satisfacción porque lo estamos haciendo para el amado. Y aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los romanos y les decía esta promesa. Mire, por medio del Espíritu Santo sabemos que los que aman a Dios, a ellos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y oigo este versículo que está de memoria, mi amado hermano. Pero ¿será que nosotros estamos amando a Dios como al principio habla este versículo? Es que es necesario para tener la promesa cumplir todo lo que manda la palabra. Si nosotros queremos que todo nos salga bien, tenemos que tener primeramente el amor hacia Dios. Y dice que y a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, es lo que yo le decía, desde antes que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos conoció. Ya sabía que la hermana Sara, él sabía su vida, de la hermana también, de la hermana
Evelyn, de mi hermano Melvin, sabemos nosotros que él ya sabía cómo nosotros íbamos a caminar en esta tierra y que un día el Señor los iba a traer para que estuvieran en este lugar. Y dice que conforme Él nos conoció, dice su palabra santa, dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dese cuenta esto. Esto no es casualidad, mi amado hermano. Conforme Él nos conoció, Él, antes de que nos formase, Él nos conoció y nos predestinó. Desde ese entonces, Él ya venía predestinando su vida y mi vida para la salvación. Ya traíamos nosotros ese privilegio de parte de Dios, porque Él nos predestinó, dice, o sea que fue desde antes que Dios lo vio para salvar su alma, para entregar esa salvación. Desde antes dice, pero ¿para qué el Señor vio para usted y quería salvarlo? Para que dice aquí la palabra del Señor, para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. No conforme verdaderamente, mi amado hermano, la imagen del mundo. No conforme a la imagen verdaderamente que muchas veces queremos nosotros hacer en nuestra vida. Es conforme a la imagen de su Hijo. Caminar conforme a los mandamientos de nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Porque nosotros tenemos que tener la imagen de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que caminar con ese reflejo que Jesucristo se refleja en nuestra vida, mi amado hermano. Dice la palabra que y a los que predestinó, a estos también llamó. Mire, o sea que cuando el Señor vio para usted, tenía esa salvación tan grande, pero también dice que no solo la salvación, sino que lo llamó con un propósito, mi amado hermano, porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está la salvación. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues ¿qué diremos? Dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, mi amado hermano, somos privilegiados, podemos decir. Tenemos un gran privilegio que Dios lo ha elegido, lo sacó del mundo entre millares de gente, extendió su mano y lo trajo porque a Él le plació salvar su alma y a Él le plació llamarlo para santificarlo. Porque a Jeremías le dijo, antes de que nacieses te santifiqué. Oiga bien, y antes que te formases yo te conocí. Ahí estaba, mire lo que el Señor dice, yo te conocí. Desde antes te predestiné para una salvación, para que fueras santificado, para que tuvieras la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso le dijo a Jeremías, porque antes de que te formase yo te conocí. Y de igual manera le está diciendo a usted, mi amado hermano, que el Señor le conoció desde antes que se formase. Y Él lo llamó. Porque dice que Jeremías, antes de que naciese, el Señor lo conocía. Y cuando Jeremías nació, Dios lo santificó. Eso es lo que aquí dice la palabra del Señor, que los llamó a estos también y los justificó. La justicia de Dios sobre cada uno de nosotros por ese pacto de sangre. Porque por un justo nosotros alcanzamos la justicia de Dios. Porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia, mi amado hermano. Verdaderamente es por la misericordia de nuestro Dios que por medio de su Hijo amado el Señor ha dado esa justificación para que seamos salvos. Es que es necesario que nosotros verdaderamente valoremos el llamado que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Valoremos esa salvación que por amor, vea usted como Dios nos amó primero desde el vientre de nuestra madre. El Señor nos vio y desde ahí nos amó. Y como Él nos amó, mi amado hermano, nos trajo para salvación. Porque la salvación es para todo el mundo, mi amado hermano, sin excepción de personas. El problema es que en el llamado no todos
En el llamado está la pérdida. Y si ha sido llamado usted y yo para salvación, para que tengamos la imagen de Jesucristo, para ser justificados por medio de su sangre, el problema es que muchas veces no nos queremos sujetar a esta palabra para ser la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vienen las pérdidas, y ahí vienen las caídas, mi amado hermano, porque verdaderamente no nos queremos sujetar a los mandamientos por amor a nuestro Dios. Y es por la falta de amor, es por la falta de amor, porque Dios verdaderamente en su amor infinito dice que no escatimonia a su propio Hijo. Dice que Él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oiga bien, para todos en la salvación, por todos nosotros. ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? Aquí está otro punto. Si Él dio a su Hijo amado, dice que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que nosotros pidamos? Pero es con Él, mi amado hermano, es con Él. O sea que usted, estando en Cristo Jesús, usted tiene todo lo que usted le pida. Es necesario para nosotros ser partícipes del amor de Dios. Tenemos que estar en el cuerpo de Jesucristo para participar de ese amor, para participar de su Espíritu. Entonces dice que con Él nos dará también todas las cosas. Usted podrá decir que difícil es esto, yo quiero esta petición, estoy pidiendo esto, qué difícil. No es difícil, mi amado hermano. No es difícil para mí. Era que Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Y Dios no lo escatimó, dice. No lo negó, está diciendo. Lo dio para salvar nuestra vida. Eso era difícil para la humanidad, porque no se encontraba ni en el cielo ni en la tierra alguien que fuera digno verdaderamente de venir a dar su vida por la humanidad. Pero dice, ¿cómo Él nos dará también todas las cosas juntamente con Él? Vea usted qué importante es cómo recibir lo que nosotros pedimos. Hay maneras, mi amado hermano, de tener la respuesta de Dios. No se trata que yo voy a hacer como quiero, no se trata que yo voy a llevar mis propias leyes en mi vida, no se trata que verdaderamente nosotros estemos en Cristo Jesús como miembros del cuerpo de Cristo, y todo aquel que está en el cuerpo del Señor, nosotros participamos de toda la bendición de nuestro Dios, porque somos partícipes de Él. Entonces, si Él entregó a su Hijo para nuestra salvación, y si nosotros estamos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Dios no nos negará nada. Dice que juntamente con Él nos entregará todas esas cosas. Juntamente con Él. Entonces no hay nada difícil para el Señor. Nosotros a veces lo ponemos difícil porque a veces nosotros no nos queremos someter a ese amor. Y aquí lo que el apóstol Pablo estaba hablando a los romanos, motivándolos al amor, motivándolos a las persecuciones que se iban a levantar, que era necesario que nosotros amemos a Dios para resistir la prueba. Viene la prueba para la iglesia, mi amado hermano, una prueba que usted y yo, así humanamente podemos decir, yo no voy a resistir esa prueba. Podíamos decirlo, pero Él verdaderamente quien da la fuerza es el Señor. Pero yo he visto por medio de esta palabra que con el amor usted va a resistir. Con el amor usted y yo vamos a resistir cualquier prueba que venga, cualquier situación que venga. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, nosotros estamos cumpliendo la ley de Dios y nosotros estamos siendo cubiertos con ese amor. Oiga bien, dice la palabra del Señor que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hablando que el amor viene por el Espíritu, lo que dice Romanos 5:5. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, si usted anda en el Espíritu y no anda satisfaciendo los deseos de la carne, el amor de Dios va a estar en su corazón. El amor de Dios va a estar en mi corazón. Oiga bien, porque dice
la palabra del Señor que tengo por cierto, le dice el apóstol Pablo a los romanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que se ha de manifestar en cada uno de nosotros. Oiga bien, todo lo que usted está pasando, las aflicciones, las tribulaciones, todas aquellas cosas que acechanzas que el enemigo se opone contra cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo a los romanos, no son comparables, dice, para la gloria que se ha de manifestar en nosotros, para la recompensa, está diciendo el apóstol Pablo, para lo que Dios te va a entregar, para lo que Dios lo va a levantar, para que vean que verdaderamente Dios es un Dios que transforma. Y cuando usted sea levantado, Samahai, cuando verdaderamente usted se mete en las manos de Dios, Dios va a ser una vasija perfecta, Dios va a ser una vasija hermosa, y Dios la va a usar para la gloria y la honra del Señor, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Ahora usted puede decir imposible, que Dios me pueda usar de esta y de esta manera. Yo le digo, mi amado hermano, que si usted tiene el amor de Dios, que si usted se somete a Dios, Dios lo va a levantar para gloria y honra suya. Oh, bendito Dios. Yo estaba viendo unas palabras que decía Catherine Culmo, ella murió, una mujer que fue usada en el Espíritu grandemente. Como esa mujer, eran levantados los paralíticos, los cánceres eran sacados de los cuerpos, grandes milagros hacía esta mujer. Un poder que Dios le había dado a esta mujer, era una mujer sometida al Señor. Como predicaba del Espíritu Santo, ella amaba al Espíritu Santo. Esta mujer, cuando pasaba por alguien, aquellas personas caían por la unción que esa mujer andaba. Una mujer que se guardaba verdaderamente, porque el poder del Espíritu Santo estaba en esa mujer. Usted no se haga menos, mi amado hermano, que Dios solo necesita un vaso que se disponga verdaderamente para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Es que esa mujer, yo cuando veo verdaderamente esas predicaciones y esos milagros, yo digo ¿dónde están esos argumentos de hombres que dicen que a la mujer no le es lícito predicar, no le es lícito hacer? Y Catherine Culmo era una mujer que Dios la levantó con gran poder, grandes multitudes que esta mujer levantó. Y Catherine Culmo decía algo: si usted cree que Dios no lo puede usar como me usa a mí, yo le digo que sí la puede usar. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, ¿cómo Dios me va a usar esa mujer? ¿Cómo Dios la usa? A Catherine Culmo era admirada verdaderamente por el poder del Espíritu Santo que esta mujer portaba. Y decía Catherine Culmo, solamente tiene que pagar el precio que yo pagué. Dios puede usar a cualquiera. No piense que Dios no lo puede usar. Si me ha usado a mí, lo puede usar a usted también. Solo hay que pagar el precio, decía. Y es que es ese precio que no queremos pagar. Todo lo queremos barato y fácil, mi amado hermano. Queremos que muchas veces queremos grandezas espirituales. Que Dios nos levante aquí, nos levante allá. Pero hasta para hacer un ayuno nos cuesta. Oiga bien. Y esa mujer, digo yo, qué sacrificio, porque ella contaba que ella había pagado un precio caro. Solo tienes que pagar un precio caro, le decía, porque verdaderamente es un precio caro que hay que pagar. Entonces, mi amado hermano, de acuerdo como usted se entregue, de acuerdo como yo me entregue, es ahí como Dios va levantando a cada uno de nosotros. Esto no es fácilmente, mi amado hermano, pero lo más importante, yo solo le voy a decir que la salvación sí es por gracia. La salvación es por gracia. Usted no tiene que hacer nada, ninguna cosa, ningún sacrificio. Dios le entregó la salvación gratuitamente. Pero sí le voy a decir de que los dones, los ministerios, el llamado, el llamamiento de Dios tiene que pagar un precio. Eso no le va a venir fácil solamente con una oracioncita. Señor, deme esto, y estuvo y me olvidé de aquella oración. Yo le digo, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, porque todo tiene un precio. Si Jesucristo pagó un precio para salvar su alma
mi alma, no fue de gratis, mi amado hermano. Así es que si usted se somete, usted va a ser una vasija útil para el Señor. Usted va a ser un vaso de honra, porque a la verdad dijo el apóstol Pablo que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Entonces, de acuerdo como nosotros nos metamos, nos entreguemos, de esa manera, mi amado hermano, es como verdaderamente nosotros vamos a estar siendo usados por el Señor, por su misericordia. Gracias, mi amor. Es allí como yo le digo, el amor de Dios tiene que permanecer en nuestros corazones. Si no amamos a Dios, es bien difícil caminar. No se puede caminar. Es bien difícil. Yo les insto, mi amado hermano, que nos esforcemos cada día más para la gloria del Señor, que Dios los ha traído con un propósito y que ese propósito se va a cumplir. Solamente es que nosotros le seamos fieles al Señor, solamente es que nosotros agrademos al Señor y el amor de Dios va a prevalecer sobre nuestra vida. Bendito Dios de gloria. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Gloria a Jesús. Esto ha sido para la gloria del Señor. Vamos a dar gracias por esta bendita palabra.